En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu espíritu. Todavía en esas circunstancias excepcionales en que nos quedamos en casa para evitar ese contagio, pero también para vivir esa comunión entre todos nosotros. Desearíamos poder participar de la Eucaristía en la Pastoral del Sordo, participando en las parroquias, pero todavía no podemos. Pidamos al Señor que pronto se solucione y que podamos reunirnos otra vez cuando Dios quiera y las cosas lo permitan. Pero nos reunimos espiritualmente con esa comunión que es toda la Iglesia y nos sentimos muy unidos a Jesucristo con el deseo de prepararnos en esa Eucaristía que es camino de salvación, camino de celebración de la resurrección de Jesucristo. Nos preparamos en silencio, pidiendo perdón de nuestros pecados, implorando la misericordia de Dios. Señor Jesús, tú que eres sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y todos juntos, con el gozo pascual de este tiempo, unidos alabamos a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que tu pueblo exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección con la esperanza cierta de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podéis sentaros. En este tiempo de Pascua, la primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles. Hoy veremos la predicación de Pedro, como Pedro, ante aquella comunidad de judíos, les anuncia lo central de nuestra fe, que Jesucristo, el que ellos mataron, ha resucitado. Y eso transforma los corazones, nos llena de vida y de fe y nos anima a seguir esos pasos que los apóstoles anunciaron y que nosotros somos invitados también a seguir. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: Judíos y vecinos, todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. A Jesús el Nazareno,
varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado conforme el plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice refiriéndose a él: «Veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha, para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro». Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías, cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado pues por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es la recompensa y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor porque me aconseja. Hasta de noche me enseña en mi corazón. Yo tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no tendré miedo. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se alegra mi corazón, yo me lleno de gozo, mi cuerpo descansa tranquilo, porque tú no me entregarás a la muerte, y no dejarás mi cuerpo que se corrompa. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el camino de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Tu derecha me dará la alegría por siempre. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, puesto que podéis llamar Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, comportaos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata,
sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha. Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros, que por medio de él creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Señor Jesús, explícanos las Escrituras. Haz que nuestro corazón arda mientras nos hablas. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel mismo día, el primero de la semana, dos discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabes lo que ha pasado estos días allí? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Y cómo los sumos sacerdotes lo entregaron y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto estamos al tercer día desde que sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo incluso que habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto
y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todo lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día ya va de caída. Entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su vista. Y los dos se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Ellos contaron todo lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar este Evangelio que, gracias a Dios, conocemos, como titulado Los discípulos de Emaús. Aquellos dos discípulos que el mismo día de la resurrección de Jesucristo, sabiendo que las mujeres habían ido al sepulcro, lo habían encontrado vacío, les habían dicho los ángeles que había resucitado, les faltaba fe para creer de verdad que Cristo había resucitado y se volvían a su pueblo los dos hablando, tristes y preocupados, porque todas sus ilusiones se habían acabado. Y en ese camino de esos dos discípulos, que es el camino de la fe para cada uno de nosotros, ¿cuántas veces veremos que ese camino, ese ejemplo de estos dos discípulos es también ejemplo para nuestro caminar en la vida? Me gustaría fijarnos en cuatro, como diríamos, cuatro visiones en este Evangelio. Una primera visión personal. Fijaros que en los momentos que nos toca vivir es muy fácil que ya con el tiempo que llevamos confinados en casa, con las circunstancias que un poco ya nos hemos acostumbrado, con la situación en la que estamos sufriendo cada uno, porque hay personas que están sufriendo mucho por enfermedad cercana o en uno mismo, por defunciones de personas que han fallecido y que han dejado nuestra compañía, aunque desde el cielo pedimos que intercedan por nosotros, podríamos estar como desanimados, desalentados, dudosos de saber cuándo esto acabará, pensando que es muy difícil y un poquito ya acostumbrándonos a estas situaciones que no podemos admitir simplemente diciendo paciencia, nos toca vivir esto. Que es un poquito lo que ellos dos hacían, decir, mira, ya ha acabado todo, a Jesucristo lo crucificaron, vamos a volver a nuestra vida ordinaria, a lo acostumbrado de cada día. Nosotros queremos descubrir cómo Jesús se hace presente en nuestra vida y está caminando con nosotros en el camino de cada día. Y ahora
aunque no podamos participar de la Eucaristía como nos gustaría y deseamos, y ojalá deseemos mucho, aunque no podamos estar con aquellas personas con las que convivimos y con las que compartimos nuestra fe, sabemos que Jesús está con nosotros cada día. Puede ser, gracias a Dios, que hayamos experimentado esa presencia de Jesús especialmente porque hemos podido aprovechar y seguiremos aprovechando esos tiempos de oración, esos tiempos de trato personal con Jesús, descubriendo que aunque estemos en casa, es ahí donde Jesús también se hace presente en cada una de nuestras vidas. Y nos quiere hacer descubrir, aunque no lo veamos muchas veces, hacernos descubrir el sentido de todo esto que nos toca vivir. Muchas veces nos preguntan a los sacerdotes, a veces cuando hablamos con personas que necesitan tiempo para ser escuchadas, ¿por qué todo esto? ¿Por qué nos toca o me ha tocado esa circunstancia de enfermedad? Yo digo, más que por qué, lo más importante es ¿para qué? ¿Sí? Jesucristo, Dios, que ha permitido, no ha querido, pero ha permitido esas circunstancias en esos momentos, nos está diciendo, nos está llamando a cada uno de nosotros a un para qué de un cambio en nuestra vida. Para que haya un antes y un después. No solo pensando que volveremos otra vez a recuperar lo que serían las circunstancias normales, sino no volveremos probablemente a unas circunstancias iguales que las anteriores, sino deberíamos desear mejorar cada uno en unas circunstancias en que hayamos aprendido aquellas enseñanzas, aquellas cosas que Dios quiere mostrarnos. Y hace camino con nosotros y nos va enseñando y nos va haciendo descubrir el sentido de cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. También esos momentos difíciles, esos momentos tristes, esos momentos dolorosos, esas pérdidas de seres queridos que seguro que alguno que otro hemos conocido y sufrimos esa pérdida. Jesús nos lo explica a través de su palabra. El segundo objetivo en el que podemos hoy mirar ese Evangelio es a través de la palabra de Dios, la Biblia. Jesús, ¿qué hace? Se hace el encontradizo con ellos dos, se hace el encontradizo con nosotros y nos invita a escuchar su palabra. Esa palabra que es vida, esa palabra que ilumina los acontecimientos. Por eso es importante que estos días tengamos tiempo, y habiendo vivido la fiesta de San Jordi, que hay esa costumbre, al menos aquí en nuestras tierras, de regalar libros. A lo mejor no hemos podido regalar muchos libros porque no hemos podido ir a comprar y a dar libros. A lo mejor hemos podido enviar algún libro por el móvil o por internet, por el ordenador, y podemos leer cosas que nos han enviado, que nos han recibido buenas, porque se envían muchas cosas que a veces no valen la pena, pero libros o información buena, unas que se han editado las homilías del Papa de estos días, que podemos irlas leyendo, las podemos encontrar en las páginas web. Poder ver esa palabra de Dios, ese libro que es la Biblia, cómo nos enseña, cómo nos ilumina, cómo vamos descubriendo que en Jesucristo se cumplió y se fue realizando todo lo que ya desde el Antiguo Testamento, los profetas habían ido anunciando. Que es manifestar ese camino de salvación, que es camino del amor de Dios, de la misericordia de Dios ante nuestras debilidades, ante nuestros pecados, ante nuestras miserias, como Dios, Jesucristo, a través de Jesucristo, nos manifiesta su amor, nos va descubriendo el sentido de ese caminar con su palabra, que es palabra de vida, que es palabra que nos guía y nos conduce. Pensemos y comprometámonos de verdad a leer la palabra de Dios cada día, a meditarla, a pedir que esa palabra ilumine, como Cristo hacía con aquellos dos que no sabían descubrir en él a Cristo, pero que aquellas palabras hacían que su corazón ardiera de amor, de fuego, de luz. Una tercera dimensión eucarística. ¿En qué momento descubren a Jesús? Al partir el pan, en la Eucaristía. Cuando Jesús, sentado a la mesa con aquellos dos discípulos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y en el momento de dárselo,
descubrieron que era el mismo Jesús el que estaba presente con ellos. Cuánta necesidad y cuántas ganas tenemos de poder participar de la Eucaristía. ¿Lo podemos hacer espiritualmente? Sí, pero es diferente, no es lo mismo. Ojalá nadie se acostumbre a decir, bien, más o menos, ya voy bien estos días. No, tenemos que echar en falta ese hambre de Jesucristo, esas ganas de participar de la Eucaristía, de reencontrarnos de nuevo, de poder, ojalá, pronto poder entrar en la Iglesia, poder participar de la Eucaristía, que es llamada para nosotros, que es alimento espiritual que necesitamos, que es medicina que nos cura, que nos sana en nuestras debilidades. Lo notamos, muchas personas me han explicado y me muestran y me dicen, y creo que todos experimentamos, necesidad que tenemos de la Eucaristía, necesidad de recibir esa fortaleza espiritual para seguir ese camino en el que Jesús nos acompaña, y que la presencia de Jesús en la Eucaristía es el mismo Jesús sacramentalmente presente que se nos da como alimento. Y una cuarta dimensión y última es esa dimensión eclesial. Es decir, fijaros que los dos discípulos de Jesús, los dos discípulos de Maús, cuando descubren a Jesús en la fracción del pan y cuando Jesús desaparece y les deja, vuelven otra vez a Jerusalén, vuelven a la comunidad. Necesitan compartir y participar y vivir con los demás apóstoles aquello que, huyendo por tristeza, por miedo, por, diríamos, dejadez, vuelven otra vez a la comunidad. Ojalá nosotros ese camino también pronto lo podamos hacer, volver a la comunidad, volver a vivir pues ese ser unos y otros, pues ese pueblo de Dios que participa de los sacramentos, que vive esa fe compartiendo pues tantas experiencias que gracias a Dios necesitamos vivir en comunidad. No solo nuestra fe es que cada uno vivamos como cristianos, sino que somos comunidad. El Papa Francisco nos lo recordaba y decía que no, esa situación excepcional que estamos viviendo ahora no es normal, es algo especial, que podemos superar, gracias a Dios, con ese contacto virtual que pues podemos experimentar, pero es muy diferente de ese contacto humano que gracias a Dios pronto podremos recuperar, que podremos compartir la alegría de Cristo resucitado, anunciándola a nuestros hermanos, viviéndola en iglesia, en comunidad, como aquellos dos volvieron a la comunidad y allí revivieron y renovaron su vida de fe. El Papa Francisco, en ese mismo Evangelio, hace unos años, hace 3 años o 6 años, cuando lo predicó, decía como 3 palabras, lo resumía: muerte, resurrección y vida. Recordar que Cristo ha muerto por nosotros. Tristemente a veces nosotros parece como esa muerte que nos entristece, ha resucitado, nos llena de vida y nos da esa vida de iglesia que nosotros deseamos vivir, participar y comunicar a nuestros hermanos. Ese camino de la vida que gracias a Dios Jesús está presente, aunque a veces no lo veamos, pidamos no centrarnos en nosotros mismos, sino abrir nuestros ojos a nuestros hermanos, aquellos que nos hacen presentes al mismo Jesús en cada circunstancia de nuestra vida. Así sea. Y todos juntos profesamos la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Jesús resucitado, vida y esperanza para toda la humanidad, oremos diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Por la Iglesia,
por todos los cristianos, para que, como los discípulos de Maús, sepamos descubrir a Jesús al escuchar su palabra y al compartir el pan de la Eucaristía. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que, como aquellos discípulos, anunciamos a nuestros hermanos la alegría de haber encontrado a Jesús que nos acompaña en el camino de la vida. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los trabajadores y trabajadoras cerca de la celebración del Día del Trabajo, para que todos puedan ganarse la vida dignamente. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por las víctimas y afectados por el coronavirus, por todo el personal médico y de enfermería, para que se obtenga lo más pronto posible el remedio para combatir esta pandemia. Que el Señor nos libre del miedo y nos infunda serenidad y esperanza. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que nos hemos reunido en esta iglesia para celebrar la Eucaristía, para que este tiempo de Pascua nos llene del gozo del Espíritu Santo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Esta última petición no solo para los que nos hemos reunido, que somos pocos, sino también para los que desde casa os habéis unido espiritualmente a esta Eucaristía, para que este tiempo de Pascua nos llene de ese gozo del Espíritu Santo de verdad. Y le pedimos, escucha, Señor resucitado, nuestra oración, llena el mundo entero con tu amor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, recibe las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso
en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos se abren a los fieles, porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esa efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los ángeles y los santos cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, y con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y con todos, con Santa Teresita el Niño Jesús y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti.
Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y cuantos murieron en tu amistad estos últimos días. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Es porque Jesucristo ha muerto y ha resucitado que cada uno de nosotros somos hijos de Dios y podemos dirigirnos a Dios como Padre con toda confianza, con ese deseo de experimentar el amor del Padre por cada uno de nosotros. Nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días, y ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya. Ese mismo Jesús, que es el pan partido de la Eucaristía, el mismo Jesús que desearíamos poder recibir en la comunión, pero que en casa no podemos sacramentalmente recibirlo, pero sí espiritualmente unirnos a Él. Todos juntos, con ese deseo de que pronto podamos recibir la comunión, pero ahora espiritualmente hacer esa comunión con Cristo, podemos decir: yo quisiera, Señor, recibirte con aquella misma pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre María, con el espíritu y fervor de los santos. Oremos. Señor, mira con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédeles llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En ese camino de la vida, ese camino de la fe, en el que Jesús está con nosotros y camina con nosotros, también María está con nosotros. Pidamos a María, que acabaremos felicitándola con ese canto del Regina Coeli, pues pidamos a María que, como buena madre, nos acompañe en ese camino al encuentro de Jesús, a descubrir a Jesús en esas circunstancias que, como María, no fueron fáciles. Le tocó vivir momentos difíciles que nos enseñan a nosotros a permanecer fieles en la fe, fieles a Jesucristo, fieles como María. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Todos juntos podemos rezar cantando Regina Coeli.